Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en el auditorio de la iglesia o de las iglesias de la región de Pará, de Amapá, Maranhão y Piauí, aquí en el estado de Castañal. Con mucha alegría estamos aquí, es una fiesta, no sé cómo describirlo. El Señor nos llenó de alegría, nos llenó, hermanos, de mucha esperanza de poder traer al Señor de regreso. Eso es lo que más nos interesa. Estamos comenzando entonces, hermanos, una serie de 4 mensajes que formarán un libro de 4 capítulos. Y el título provisorio de este libro es Ejército, Tabernáculo y Buena Tierra. El mensaje número 1 que vamos a comenzar hoy, ahora, tiene como título Multiplicación y Dominio. La lectura de la Biblia está en Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 28. Yo quería mostrarle a ustedes dónde surgió este encargo. Fue en el encuentro hace unas semanas atrás de capitanes, de los capitanes y las tropas, y donde vinieron hasta varios capitanes jóvenes del exterior que están cuidando de los adolescentes, y nosotros tuvimos una comunión maravillosa donde el Señor nos dio una luz especial en medio de toda aquella situación. Por eso yo quiero una vez más reiterarles a ustedes de que la palabra del Señor, ella realmente no viene de los hombres, porque no estábamos programados a hablar nada de esto, sino que Dios nos dio una palabra, Dios nos dio una luz y una dirección. Tal es así que la luz es tan fuerte que nosotros vamos a transformar esto en 4 mensajes y vamos a transformarlos también en un libro. Entonces Dios tiene realmente... Yo voy a leer aquí lo que preparé. Dice así, yo escribí así: durante el encuentro de los capitanes y tropas en San Pablo, el Señor nos dio una luz muy fuerte en cuanto a su palabra, que nos amplió aún más nuestra visión en servirlo. Porque Dios ha levantado recientemente una multitud de adolescentes, amantes de su palabra, llenos de energía celestial, obedientes a sus órdenes, orando por las personas en las calles y predicando el Evangelio del Reino. Ellos constituyen las tropas del ejército de Dios. Sin temor, rescatan a las personas en las calles del imperio de las tinieblas para introducirlas al reino de Dios. Estas tropas necesitan comando. El Señor preparó a jóvenes maduros para conducirlos según la dirección del Espíritu. Dios necesita de este ejército para introducir su reino y entronizar a Cristo como el Rey del reino de los cielos. Por tanto, hermanos, estamos aquí para entronizar a nuestro Señor Jesucristo como Rey del reino de los cielos. Ustedes recuerdan que Dios el Padre le dijo a él, esto está en varios lugares, en Salmo 110, versículo 1 dice, siéntate a mi diestra. Vamos a leer. Salmos, capítulo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo de tus pies. Nuestro Señor Jesús, después que Él murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz, Él fue
por la supereminente grandeza del poder de Dios, Dios lo resucitó de entre los muertos. Esto está en Efesios capítulo 1. Vamos de nuevo a Efesios 1, Efesios capítulo 1, en el versículo 19. Nos dice así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nuestro Señor Jesús murió con una muerte vicaria, una muerte que en esa muerte Él realizó la redención por nosotros, donde nosotros obtuvimos el perdón de los pecados, rescatados, comprados con su sangre de regreso a Dios. Y no solo esto, Dios lo resucitó de entre los muertos con su gran poder. No solo lo resucitó, sino que también lo ascendió, lo elevó hasta los cielos. Y Él fue alzado, colocado a la diestra de Dios. Hoy Él está sentado a la diestra de Dios. Él está en los lugares celestiales. Estos lugares celestiales, hermanos, están en el nivel superior sobre cualquier otra autoridad. Por eso Él está sobre todo principado y potestad y poder y dominio, y sobre todo nombre que se pueda nombrar. Por eso nuestro Señor Jesús está sentado, realizó la obra que Dios quiso que Él realizase. Él está sentado a la diestra de Dios hasta que Dios ponga sus enemigos bajo sus pies. Ahora, volviendo a Salmo 110, vamos al versículo 2. Versículo 2 nos dice así: el Señor, Jehová, enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Quiere decir, entonces Dios quiere colocar todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Pero ¿de qué manera Dios va a hacer esto? Entonces Dios va a enviar de Sión el cetro de su poder para que Él pueda dominar sobre sus enemigos. En otras palabras, Sión, hermanos, Sión es la parte fuerte de la iglesia. Sión, donde David conquistó la fortaleza, Él llamó aquel lugar de fortaleza de Sión. Sión está en Jerusalén. Es una parte que defiende el reino de David. Entonces nosotros, hermanos, estamos aquí para introducir al verdadero David, rey sobre Sión y rey sobre Jerusalén, rey sobre el verdadero Israel de Dios. Por eso Dios va a usar a la iglesia, pero no toda la iglesia. Va a usar a Sión, la parte fuerte de la iglesia, para introducir el reino de Cristo y colocar todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Para esto Dios necesita de un ejército. Por eso en el versículo 3 dice así: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Yo voy a leer en otra versión que quedó más claro para nosotros, la versión King James actualizada. Dice así: tu pueblo se presentará generoso en el día de la convocación. Tu pueblo aquí es su iglesia. Gracias a Dios, las iglesias se presentaron prontamente para luchar por el Señor, para entronizar a Cristo, Rey sobre el monte Sión. Pero el Señor Dios, Él proveyó más cosas. No solo el pueblo en la iglesia se presentará generoso en el día de la convocación, sino que en los montes santos, más numerosos que gotas de rocío, en el seno de la aurora, tú tendrás
tus ejércitos de jóvenes santos. Por tanto, hermanos, basados en este versículo, que nosotros percibimos en 2020 que la venida del Señor estaba próxima. Y no solo próxima, sino que también la aurora había comenzado. ¿Qué es la aurora? La aurora es el comienzo del día, el inicio del amanecer. Aunque no todos consigan percibir el momento del inicio, pero por la palabra que el Señor nos dio en 2020, nosotros percibimos que la aurora estaba comenzando. Por eso, a partir de 2020 para aquí, el Señor comenzó realmente a mandar desde los cielos las gotas del rocío que sucede en el amanecer. Las gotas del rocío comienzan a surgir y estas gotas del rocío son nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes y nuestros niños. Y de hecho, hoy, hermanos, está formándose un gran ejército. Entonces, por un lado, el Señor necesita de este ejército, pero por otro lado, estos 4 mensajes van a mostrarnos a nosotros. Dios necesita de un ejército para entronizar a Cristo, el verdadero David, el rey. Pero por otro lado, Cristo tiene otra tarea. Él fue ungido para otra tarea. Ustedes recuerdan Mateos capítulo 16, versículo 18. Mateos 16, 18. Cristo dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si yo leo el versículo 16, vamos a volver 2 versículos antes, versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Él es el Cristo. Él fue el ungido de Dios para ejecutar una tarea. ¿Cuál es la tarea de Cristo? Edificar su iglesia. Entonces, la tarea de Cristo como el ungido de Dios es edificar la iglesia. Entonces, Él dice: yo edificaré. Él personalmente va a edificar su iglesia. Entonces, para esto es que Dios lo hizo sentarse en los lugares celestiales, que es lo que vimos recién. ¿Para hacer qué? Vamos a continuar. Discúlpenme hacerles que ustedes vayan y vuelvan. Vamos de nuevo a Efesios 1, versículo 20, 21 ya leí también, y versículo 22 dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios lo dio a la iglesia. Entonces, Cristo fue dado por Dios a la iglesia. ¿Para qué? Para que Él se torne la cabeza sobre todas las cosas. ¿Y qué es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, es por esto que Dios necesita de la cooperación de la iglesia para que la voluntad de Dios sea hecha. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está en Efesios 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir, la voluntad de Dios es encabezar en Cristo todas las cosas, tanto las de los cielos como la de la tierra. Pero ¿cómo Él va a hacer esto? Él va a hacer esto por medio de la iglesia. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo y a través de Él encabezar la iglesia,
Él va a llenar, Él mismo, Cristo, va a llenar su iglesia con los elementos de la verdad de Dios. Y ahí entonces la iglesia será llenada por Cristo de la realidad de Cristo por medio de la palabra. Miren la importancia de la palabra. ¿Para qué? Para que la iglesia sea la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Llena todo en todo. Quiere decir, Cristo es aquel que Dios quiere llenar con Cristo. La manera que Dios haga que Cristo lo encabece a usted y a la iglesia, llenarlo a usted de Cristo, llenarlo a usted de la realidad de Cristo, llenarlo a usted a través de la palabra. Por eso, hermanos, miren la importancia de la inmersión en la palabra. Miren la importancia de inculcar la palabra en el corazón. Y con esto, hermanos, la iglesia necesita atender a la comisión que Jesucristo dio a la iglesia antes de ascender a los cielos. Esto está en los últimos versículos del capítulo 21, Mateos 21, los últimos 3 versículos. Vamos a ver Mateos 28, versículos 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, porque Él tiene la misión de ser la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como la de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué quiere decir que nosotros ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Sabe qué significa esto? Vamos a predicar el Evangelio y este Evangelio, a través del bautismo, principalmente cuando la persona cree en el Señor Jesús, el Espíritu Santo bautiza a aquella persona que creyó en Jesús en un miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos solamente enrolados en una denominación. No. Nuestros nombres no fueron colocados en una institución religiosa. No. Cuando creímos en el Señor Jesús, el Espíritu nos bautizó para ser un miembro vivo del cuerpo de Cristo. ¿Es verdad? Entonces, nuestra misión es que las personas sean bautizadas para dentro del cuerpo de Cristo como miembros vivos, funcionando. Y el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir, por un lado, nuestro Señor Jesucristo, a través de la resurrección, Dios el Padre lo hizo sentar en los lugares celestiales a su diestra, pero al mismo tiempo, cuando la iglesia ejerce su misión de predicar el Evangelio, bautizar a las personas para tornarse miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando nosotros enseñamos a estas personas, en otra palabra, perfeccionamos a estas personas para la edificación de la iglesia. Cristo, que está sentado en los cielos, está sentado a la diestra de Dios, está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Cuando predicamos el Evangelio en las calles, cuando oramos por las personas en las calles, Cristo está con nosotros. Él prometió: he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Muy bien, entonces voy a volver a Génesis capítulo 1, 26 para mostrarle que cuando Dios creó al hombre, Él ya tenía este propósito en su corazón. Entonces, ¿cuál es la misión del hombre? ¿Cuál es la misión que Dios dio al hombre en la creación? Es multiplicación y dominio. Son dos cosas. Nosotros necesitamos multiplicarnos con el fin de dominar la tierra para el Señor. Entonces voy a leer el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ustedes percibieron que cuando Dios creó al hombre, Dios dio una misión doble. ¿Cuál es la primera parte de la misión? Es que el hombre, Dios quería que el hombre fuese, que el hombre pudiese, creo que mejor voy a leer el versículo 27 y 28 también. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, la doble misión que Dios dio al hombre es que el hombre sea fecundo y se multiplique. El hombre necesita ser fecundo y multiplicarse. Por un lado, esta fecundidad se refiere a la reproducción natural del ser humano. Pero en verdad, a los ojos espirituales, aquí nos está diciendo para que el hombre sea fecundo en la vida de Dios. Tal es así que después que Dios creó al hombre, Dios entonces en verdad llevó al hombre al medio del jardín, y en el medio del jardín estaba ¿qué? Estaba un árbol especial. Este árbol es llamado del árbol de la vida. Y el deseo de Dios era que el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios pudiese ir a este árbol que representa al mismo Dios y comiese de este árbol, recibiese la vida de Dios a través de comer del árbol de la vida que representa al mismo Dios. Entonces el hombre sería fecundo. No sé si los hermanos me entienden. La vida de Dios entraría en el hombre porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y porque el hombre tiene el espíritu humano. Para que la vida de Dios entrase en él sería fecundo. Y él, al multiplicarse en la vida humana, él también estaría multiplicándose. La vida de Dios estaría multiplicándose a través de la multiplicación de la vida humana. Es de esta manera que Dios quiere llenar la tierra para dominar la tierra. Entonces, es para que el hombre sea fecundo, se multiplique, llene la tierra. ¿Llenar la tierra qué es? Es para tomar los espacios. Dios quiere que el hombre ocupe los espacios en la tierra. ¿Para qué? Para gobernar, dominar por Dios. Entonces son dos cosas: multiplicación y dominio. ¿Me entienden? La multiplicación y dominio. Porque todos estos 4 mensajes van a tener esto como la espina dorsal, como la línea principal. Vamos a continuar. Oh Señor Jesús. Entonces, esta es la esperanza que Dios tenía cuando creó al hombre. Sin embargo, ustedes saben que el hombre cayó. Ya en Génesis capítulo 3, yo no quiero detallar esto. La serpiente vino y distrajo a Eva y colocó dudas en la palabra de Dios, en la mente de Eva, y Eva, la mente de él se corrompió, se tornó una mente cuestionadora y cayó en la trampa del diablo. Y de esta manera ustedes saben que Eva terminó comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le dijo para que no coma. Y no solo ella comió, sino que ella dio también para que el marido coma. Y Adán comió. ¿Y qué sucedió? Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué nos dice? Vamos a leer. Por causa de los adolescentes, es bueno que ellos tengan esta base bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por causa de este engaño que aparentemente era algo simple, pero el hombre se desconectó de Dios. El hombre no estaba más conectado a Dios. El pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte entró y la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios con un propósito de recibir la vida de Dios, multiplicarse y dominar la tierra por Dios, dominar esta tierra por Dios, el hombre perdió esta función. Miren qué cosa triste, el hombre perdió esta función. Y así la muerte reinó. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Quiere decir, la muerte reina. El imperio de la muerte reina en este mundo. Todos los hombres están bajo el reino de las tinieblas del imperio de la muerte. Qué triste. Oh, Señor Jesús. Entonces, en la época de Moisés, de Noé, vamos a ver Génesis 6. Ya, la época de Noé. Miren qué situación en la humanidad. El hombre que fue creado a la semejanza y la imagen de Dios para recibir la vida de Dios y para dominar esta tierra por Dios. Y el hombre terminó, ¿qué? Esclavizado bajo del reino de las tinieblas, del imperio de la muerte. Y en aquel tiempo, el capítulo 6 de Génesis, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he aquí, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de la violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces el hombre perdió esta función, todos los hombres que habían ya en la generación de Noé, hermanos, toda la generación fue exterminada con el diluvio por causa de la excesiva maldad y la excesiva corrupción del pecado y de la muerte. Ahí quedó, después del diluvio, quedó solo Noé y sus hijos. Y a partir de allí, hermanos, parece que hubo una nueva esperanza. El pecado estaba en el hombre, la muerte dominaba al hombre, reinaba sobre el hombre. Y de ahí en adelante, no voy a ni detallar la historia. A partir de Nimrod, ya la generación de los hombres comenzó a ser engañada por el dominio de las tinieblas. Nimrod pasó a predicar, nosotros no necesitamos creer en Dios, tener miedo de Dios. El hombre puede vivir sin Dios y comenzó a defender una civilización sin Dios. Entonces allí decía, nosotros no necesitamos de Dios. Yo voy a cuidar de ustedes, el hombre puede cuidar de sí mismo, solo que el hombre necesita de alguna ayuda, de algún tipo de divinidad. Entonces pasó a ir y adorar a los ídolos. Y el hombre se tornó idólatra a partir de Nimrod. Y allí, queridos hermanos, toda la tierra que fue creada por Dios y el hombre que fue creado por Dios para hacer la voluntad de Dios, para multiplicarse, recibir el árbol de la vida de Dios y multiplicarse y dominar por Dios. El hombre no solo perdió esta función, el hombre terminó arrastrándose, difundiéndose a las naciones que adoren ídolos. Y la tierra toda es de Dios. Sin embargo, toda la tierra estaba llena de naciones paganas, naciones que adoraban a ídolos. Si yo termino este mensaje aquí, hermanos, Dios no tendría más esperanza. Terminó. Toda la tierra está corrupta. No hay más solución. No hay más esperanza. Pero gracias a Dios, hermanos, Dios no desistió del hombre. En medio de esta situación, hermanos, Dios llamó a un hombre. Vamos a ver en Génesis 12. Génesis 12.
Dios llamó a un hombre, versículo 12, y cuando y dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él le dijo, usted está viviendo en una tierra idólatra, salga de esa tierra, salga de tu padre y vaya a la tierra que yo te mostraré. Yo te daré una tierra y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, queridos hermanos, en medio de esta tierra llena de naciones paganas, los hombres adoraban a ídolos y no adoraban más a Dios. Y Dios entonces llamó a un hombre y hacer a partir de este hombre que su voluntad se realice nuevamente. Entonces Dios, a partir de Abraham, él obtuvo una nación. Es la nación de Israel. ¿Ustedes entienden? Entonces, es así que se recomenzó Dios a perseguir la realización de su voluntad. Y ahí, miren, esto está relacionado a la tierra. Versículo 5. Y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham llegó a la tierra de Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y en el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces, esta tierra tenía habitantes, esta tierra estaba ocupada. Y ustedes saben que ningún hombre le da ninguna tierra gratis a alguien. ¿Usted obtuvo una tierra gratis de alguien? Nadie. O usted tiene que comprar o luchar. Entonces los reinos en aquel tiempo luchaban para tener tierra. Hermanos, es lo mismo. Ahí miren el versículo siguiente. Versículo 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Voy a repetir. A tu descendencia daré esta tierra, la tierra de Canaán. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Dios prometió dar para la descendencia de Abraham la tierra de Canaán. Pero yo creo que los adultos me van a entender. Dios prometió dar la tierra, pero no le dio la posesión de la tierra. No le dio el título de la tierra. Entonces, esta tierra fue prometida, pero tiene que ser conquistada, ¿entienden? Por eso que Dios necesita de ejércitos, necesita ser conquistada. Vamos a continuar. Ahí, ¿qué sucedió entonces? En el capítulo 13, después que Lot se separó de Abraham, porque él salió, Abraham salió con su esposa y llevó a Lot junto, porque él no tenía hijo, llevó a Lot, su sobrino, junto, para vivir con él como su hijo. Solo que Lot no quiso ser hijo de Abraham. Lot quiso una vida independiente. Lot quiso que él tuviese también su ganado. Lot quería que él tuviese también su propio rebaño, aparte del ganado y del rebaño de Abraham. Hermanos, yo creo que fue la mayor tontería de él. Si Lot hubiese dicho, ya que Abraham y Sara me adoptaron como hijo,
yo quiero ser hijo. ¿No es así? Yo quiero ser hijo. Yo no necesito de un ganado aparte. Yo no necesito un rebaño aparte. Yo soy hijo de Abraham, listo. No necesitaría entonces tener dos estructuras para criar ganado. Tenía que tener dos estructuras en aquella época para que los pastores de Abraham, pastores de Lot, entonces allí no cabían juntos en la misma tierra. Entonces, Dios entonces hizo que Abraham separase a Lot. Y Abraham dijo entonces a Lot, usted escoge, ¿para qué lado usted va? Yo voy para el otro lado porque no cabemos aquí. Esta fue la mayor tontería de Lot. Entonces Lot se separó de Abraham, hermanos. Él perdió toda la bendición. ¿Cuál fue el fin de Lot? A cidade que morava, Sodoma y Gomorra, fueron queimadas, né? Su esposa se tornó una estatua de sal, ¿no es así? Él perdió la ciudad donde vivía, Sodoma y Gomorra fueron quemadas. Y aún tuvo su descendencia a través de relaciones incestuosas con sus hijas. Miren qué triste su fin, ¿no es así? Mejor decir, Abraham, yo quiero ser parte del pueblo de Dios, yo soy de la familia de Dios, yo no quiero tener mis propias cosas, no. Este tema de decir, no, yo quiero también mi propio espacio, hermanos, esta es la mayor locura. Nosotros queremos, el Señor escogió a Abraham, yo quiero seguir a Abraham, no quiero seguir a Abraham, quiero tener mi propio espacio, es la mayor locura. Cuando Lot se separó de Abraham, Dios apareció nuevamente a Abraham. Miren el versículo 13, el versículo 14, capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estará hacia el norte, el sur, el oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, yo la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Miren el versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Hermanos, necesitamos pisar en la tierra. Cuando Dios nos promete, nosotros necesitamos pisar. Por eso nosotros necesitamos ir en las calles, en las ciudades, para predicar el Evangelio, para pisar la tierra que el Señor prometió darnos. Oh, Señor Jesús. Vamos a seguir. Entonces, yo no puedo demorar mucho en esta historia porque voy a pasar de una manera muy resumida. Ahí ustedes saben que de Abraham vino Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Ustedes saben esta historia. Solo que al final de la vida de Jacob, su familia quedó en Egipto por causa del hambre que había en la tierra de Canaán. Pero ellos aún no habían tomado posesión de la tierra de Canaán. Entonces ellos fueron a terminar en Egipto y quedaron por más de 400 años en Egipto. Al comienzo estaba muy bien, obtuvieron la mejor tierra de Faraón, que honraba mucho a José. Él le dio la tierra de Gosén, la mejor tierra, pero después subió un faraón que no conocía a José y terminó esclavizando al pueblo de Israel. Entonces Dios quitó a este pueblo. Egipto representa al mundo en que vivimos. Entonces un día el Evangelio llegó a nosotros y Dios nos llamó y nos quitó del mundo hacia la iglesia. Nosotros estamos en la iglesia. Por tanto, hermanos, Dios un día nos llamó, nos salvó y nos llamó. Ahí quitó este pueblo de Egipto. Ellos estaban bajo una esclavitud, tenían que trabajar, servir a Egipto, que representa a Faraón. Faraón representa al rey de este mundo, que es Satanás. Hermanos,
Nosotros no estamos aquí para servir al mundo, aunque nosotros necesitamos del mundo para sobrevivir. Nuestro trabajo está allí en el mundo, nuestra sobrevivencia está allí, pero nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros somos del Señor. Fuimos comprados con su preciosa sangre. Nosotros pertenecemos al Señor. Entonces el Señor con mano poderosa quitó a este pueblo de Egipto. Y Él abrió el corazón cuando el pueblo llegó en el monte Sinaí. Esto está en Éxodo 19. Vamos a ver Éxodo 19. Yo estoy contando esta historia a ustedes para que ustedes tengan una idea del contexto. Éxodo 19. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. No es una religión. Yo quiero que mi pueblo se acerque a mí y esté bien cerca. Dios no quiere algo religioso, Dios quiere algo orgánico, Dios quiere un pueblo cercano a Él. Ahora pues, si oíreis mi voz y guardareis mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios puede decir con toda autoridad, la tierra es mía, pero su tristeza es que toda la tierra es de Él, pero los pueblos eran paganos. Y Él necesitaba una nación diferente. Él necesitaba un pueblo que sea de Él. Por eso Él dice así: pues si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto. ¿Qué quiere decir esto? Solo hay una manera de tener esta realidad de ser pueblo de Dios, hermanos, es por la palabra. Por eso, hermanos, vamos a dar valor a la palabra. La palabra profética ha hecho milagros entre nosotros. Es porque Dios lo determinó así. Es la palabra que va a ser la obra de Dios. Entonces nosotros necesitamos oír la voz del Señor diligentemente. Así como estos adolescentes están aquí. Ustedes están viendo que ellos están tomando apuntes. Ellos son diligentes. Si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto. Ellos son obedientes a esta palabra que están oyendo. Ellos oyen, hacen inmersión, ellos obedecen y salen a predicar el evangelio, salvando a otras personas. Entonces, este es el camino. Este es el camino para tornarnos cercanos al Señor. Dios quiere a usted bien cercano a Él. No es usted ser un religioso que meramente reza rosarios. No, Dios no quiere este rezo religioso. Dios quiere Dios cercano a usted. Dios quiere a usted cercano a usted. ¿Cómo usted puede ser cercano? ¿Cómo usted puede ser íntimo de Él? ¿Cómo usted puede entender su corazón? Es por la palabra, hermanos. Y la palabra no puede ser algo religioso para usted. La palabra es algo viva, que transforma a usted, que cambia su vida, que lo hace a usted más amar al Señor. Eso que el Señor está queriendo, crear un pueblo orgánico, un pueblo que es de Él. Y ahí sí, Dios puede decir, este pueblo es de propiedad exclusiva mía. Toda la tierra es mía, pero yo no tengo ningún pueblo de propiedad exclusiva. Y ahora yo quiero que ustedes sean este pueblo de propiedad peculiar de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Todos en este reino, todos en mi reino, el reino de Dios, todos sirven a Dios. Todos son sacerdotes y todos tienen mi naturaleza santa. Yo soy santo. Vosotros seréis santos porque yo soy santo. ¿No es así?
que el Señor dice varias veces en el Antiguo Testamento, hermanos. Dios quiere un pueblo que tenga su naturaleza santa. Hermanos, Dios quiere que todo su reino, todos en su pueblo sirvan al Señor. Por eso, hermanos, hoy nosotros somos la iglesia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Todos los miembros tienen que funcionar. Nosotros no tenemos un sacerdote que sirve por nosotros y nosotros somos los laicos. No, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted no dice, yo necesito un pastor que haga las cosas para mí. Yo solo voy a vivir mi vida, voy a trabajar y hago mis ofrendas y este pastor me ayuda en lo referente al tocante, al servicio a Dios. Yo no sé servir a Dios. No es así, hermano. Dios quiere hacer de usted un miembro que sirve al Señor. En lo referente al servicio al Señor, Dios quiere que usted sea un miembro vivo que sirva al Señor. Y así nosotros vamos a tener la edificación de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, por eso, hermanos, que yo voy a mostrarles a ustedes lo que Dios desea, que es la multiplicación y el dominio. Pero yo voy a partir de algo que ustedes nunca pensaron, en la multiplicación de los panes. Aquel joven, vamos a Juan 6, aquel joven, ¿qué tenía él en su mano para que Dios pueda hacer el milagro? Él tenía 5 panes y 2 peces. ¿Está bien? Yo voy a usar esto para hablar sobre multiplicación y dominio. Ustedes tal vez nunca hayan oído sobre esto. 5 panes. Entonces voy a hablar de los 5 panes. ¿Qué hizo el Señor con 5 panes? El Señor lo multiplicó. Ahí usted ve la multiplicación. Los panes ¿vienen de dónde? Vienen de la vida vegetal. Los panes aquí son panes de cebada y podrían ser panes de trigo que nosotros comemos todos los días, vienen del trigo. Entonces, el pan viene de una vida vegetal y hermanos, esta vida vegetal, ella representa ¿qué cosa? Todos los granos, todos los cereales, suceden el mismo milagro. ¿Cuál es el mismo milagro? ¿Por qué los agricultores plantan cereales? Ellos plantan en la proporción de un grano que ellos plantan, que aparentemente muere en la tierra, termina. Su dinero de su bolsillo está en ese grano que él plantó. Este grano él coloca en la tierra, muere y termina. Solo que este grano que muere en la tierra se multiplica. ¿Se multiplica qué cosa? En 30 granos, en 60 granos o en 100 granos, conforme Mateos 13, ¿no es así? Entonces, el grano de un cereal tiene como meta la multiplicación de la vida. Entonces, em Mateus 13, Deus quer nos levar de volta. En Mateos 13, Mateos 13, Dios quiere llevarnos de regreso al árbol de la vida. Entonces, nosotros necesitamos de la tierra para tener la multiplicación. Dios colocó al hombre en la tierra para poder multiplicarse. Hermanos, el grano necesita de la tierra para multiplicarse. Vamos primero a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 12. El Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice este versículo? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Por eso, hermanos, los 5 panes de aquel joven representan la vida vegetal
que Dios quiere hacer la multiplicación de la vida de Dios. Jesús tenía la vida de Dios. Él cayó aquí en la tierra, pero si Él no se dispusiese para morir, Él quedaría Él solo. Él va a morir con la vida divina. El hombre va a vivir con la vida divina dentro de Él sin producir nada. Pero Él se dispuso a morir. Él murió en la cruz y esta muerte a través de la resurrección produjo muchos granos. Yo y usted somos esta reproducción de la vida de Dios. ¿No es así? Entonces, los 5 panes, la vida vegetal representa la multiplicación de granos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué Dios quiere hacer realmente? Ahí podemos ir a Mateos 13. Mateos 13. Señor Jesús. No voy a leer todo, hay mucho para leer. Versículo 3 diz assim: de muitas coisas lhes falou por parábolas e Voy a leer así. "Eis que o semeador saiu a semear. Versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndole, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esta semilla es el grano de trigo que Dios quiere efectuar la multiplicación. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Esta semilla cayó en la tierra pero no produjo. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Una semilla más que no produjo. Ahí el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cual a 100, a cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Nosotros tenemos que oír, oídos para oír lo que Dios dice en el Espíritu. Entonces, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Yo no voy a darle a ellos, ustedes. Por eso, hermanos, quien acompaña de cerca la palabra profética, Dios da revelación. Dios da revelación de su misterio. ¿Y cuál es su misterio, hermanos? ¿Cuál es su misterio? Es aquí. Versículo 19. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. A todos los que oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y la arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, aquí nosotros podemos extraer 2 cosas. ¿Cuál es lo primero? Que la semilla sembrada allí, hermanos, es que, versículo 19, es la palabra del reino. Hermanos, la palabra que Dios está hablando con nosotros es la palabra que va a producir el reino. Es la palabra del reino. Y cuando aquí dice que cuando la semilla cayó en la tierra, ¿qué tierra es esta? Aquí dice, y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Entonces la tierra para recibir la semilla, para brotar, hermanos, es el corazón del hombre. La semilla es la palabra del reino. Y cuando, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, donde está la semilla del reino y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, si hay un corazón con un fértil terreno, un corazón limpio, no un corazón endurecido, un corazón que cree, como nuestros adolescentes, ellos tienen un corazón que cree. Entonces, cuando la palabra entra en sus corazones, ¿qué sucede? La palabra
frutifica. La palabra da fruto, comienza a crecer, hermanos. Entonces, Dios quiere que el hombre multiplique esta semilla. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, multiplicar y llenar la tierra. Nosotros necesitamos multiplicarnos. Y la multiplicación de la tierra, llenar la tierra, no es solo la tierra física. La tierra es el corazón de los hombres. ¿Ustedes me entienden? Entonces, ¿por qué nosotros salimos a las calles a predicar el Evangelio? Porque la tierra está allí. Son las personas que nosotros abordamos con el puedo orar por usted. El corazón de ellos es una tierra y nuestra oración es que la tierra de ellos sea buena para que la semilla, que es la palabra del reino que yo estoy hablando, estoy orando y voy a entregar en sus manos el Evangelio del Reino en el libro, que esta tierra sea buena, que esta semilla se multiplique en el corazón de este hombre. Por eso, hermanos, nosotros estamos aquí conquistando la tierra, tomando cada centímetro de la tierra, hermanos. En verdad es para ganar el corazón de los hombres. Por eso que en Juan capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo. Esto está en nuestra versión en portugués, a todo el mundo. Pero si usted va al original, es en toda tierra habitada. No tiene sentido nosotros ganar un pedazo de tierra para el Señor y no haya nadie allí. Porque la tierra es el corazón de los hombres. Entonces, la tierra que nosotros tenemos que conquistar para el Señor es una tierra habitada. ¿Ustedes me entienden? Entonces, nosotros tenemos que ir donde están las personas. Si nosotros decimos, Señor, ganamos mucha tierra para el Señor, pero no habita nadie allí, el Señor va a decir, no me interesa nada. El Señor quiere la tierra habitada, el Señor quiere los hombres, el corazón de los hombres. Él quiere que predique el Evangelio y coloque la semilla en el corazón de los hombres. De esa manera vamos a multiplicarnos. Dios quiere que se multiplique, llene la tierra. Esta multiplicación va a suceder. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, todo hombre. Por eso que yo introduje la necesidad de edificar el tabernáculo. ¿Qué es tabernáculo? Tabernáculo es el lugar de habitación de Dios con los hombres. Dios desea habitar con los hombres. Si nosotros no sembramos la semilla del reino, Dios no tiene cómo habitar con los hombres. La semilla del reino que estamos sembrando en las personas, hermanos, es Dios poder tener un tabernáculo aquí en la tierra. En la iglesia está el tabernáculo de Dios. Por eso, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 12, todo aquel que cree en Jesús, que recibe a Jesús, Dios le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, a saber, los que creen en su nombre. Juan 3, el Señor dice a Nicodemos, todo aquel que nace de lo alto, nace del Espíritu, puede entrar en el reino de Dios, y éste necesita vivir guiados por el Espíritu. Por eso, hermanos, lo que Dios está haciendo de nosotros es que nosotros seamos los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Romanos 12. Hermanos, no sé si esta palabra es muy difícil para ustedes, pero espero que ustedes, después que yo hable más adelante, ustedes comiencen a entender. Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, este grano de trigo que murió y produjo muchos granos, hermanos, nosotros no somos los muchos granos sueltos. Nosotros nos tornamos un solo cuerpo de Cristo. Entonces, este grano de trigo que murió, Él quiere producir un cuerpo.
Y este cuerpo, hermanos, es el tabernáculo. Este cuerpo edificado es el tabernáculo edificado. Y Dios tiene un lugar de habitación en la tierra con los hombres. Esto es lo que Dios quiere hacer. En primera a los Corintios, capítulo 12, espero que el Señor le dé sabiduría y espíritu de revelación para que usted entienda lo que estoy hablando. Capítulo 12 de primera de Corintios, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por tanto, hermanos, Dios sembró una semilla del reino en nosotros y hizo de nosotros miembros de un solo cuerpo. Y este cuerpo, hermanos, necesita ser edificado. Y este cuerpo edificado, hermanos, es el tabernáculo que Dios quiso que el pueblo de Dios edificase en el desierto. Este es el proceso de multiplicación para la edificación. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Señor Jesús. Versículo 11. Y Él mismo, yo voy a leer lo que escribí. Dios no quiere cristianos individuales aislados. Por eso Él nos colocó en el cuerpo para funcionar como miembros. Por eso Él dio al cuerpo algunos para apóstoles, a otros profetas, a otros para evangelistas y a otros para pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es nuestra obra? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que ustedes no entienden muchas cosas hasta ahora, porque aún no introduje la edificación del tabernáculo. Pero Dios quiere un edificio, Dios quiere una edificación. Y esta edificación viene del cuerpo, viene del miembro del cuerpo funcionando. Y Dios entonces dio al cuerpo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionarlos a ustedes, para que ustedes puedan edificar el cuerpo de Cristo. La obra del ministerio. ¿Cuál es la obra de nuestro ministerio? ¿Cuál es su ministerio? Mi ministerio, hermanos, es edificar el cuerpo de Cristo. Este es nuestro ministerio. Hacer la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios quiere, el objetivo de la edificación es hacer que todos nosotros lleguemos al nivel máximo de la estatura de Cristo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Por medio de la palabra. Pero, oh Señor Jesús, yo tengo una tarea difícil para explicarles a ustedes. Oh Señor Jesús, vamos a ver cómo les explico a ustedes. ¿Cómo es que Dios consigue? ¿Cómo Dios consigue la edificación? ¿Cómo Dios consigue que Cristo sea la cabeza sobre todos nosotros? ¿Cómo Dios consigue hacer que Cristo gobierne nuestra vida? ¿Cómo Dios consigue que Cristo sea la cabeza sobre todos nosotros? ¿Cuál es la mejor manera? Hermanos, ¿cuál es la mejor manera? No es una enseñanza doctrinaria, solamente mostrarles a ustedes. En nuestra vida, Cristo necesita ser la cabeza. En su vida, Cristo necesita gobernar todas sus acciones. Usted puede saber de esto, pero no tiene la realidad. Entonces, ¿sabe cuál es la mejor manera? Dios quiere, Él quiere llenar a Cristo, llenarlo a usted con Cristo. Esta es la mejor manera.
Vamos a ver Efesios capítulo 3. Yo no quiero explicar mucho, pero no hay cómo huir del libro de Efesios. El libro de Efesios nos muestra, hermanos, todo el proyecto que Dios quiere hacer aquí con el hombre, con la iglesia. Capítulo 3 de Efesios, versículos 17. ¿Cómo nos dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cuál es la manera que Cristo hace el ser la cabeza en su vida? Y consecuentemente en la vida de todos los miembros. Y Cristo ser la cabeza sobre la iglesia como un todo. ¿Cómo Él consigue hacer esto? ¿Cómo consigue hacer esto? Él consigue hacer esto cuando Él consiga colocar a Cristo en su corazón. Y no es solo en su corazón. Cristo necesita morar, necesita habitar en su corazón. Este habitar aquí, hermanos, no es tener a Cristo como un huésped. Él no quiere ser huésped en su corazón. Él quiere ser el dueño de su corazón. Entonces, su mente y su emoción necesitan permitir que Cristo sea el dueño. Usted aún piensa muchas cosas naturales, pero Él desea llenar su mente con Cristo. Sus emociones son muy frágiles, ¿no es así? Nuestras emociones son muy frágiles. Una situación difícil fragiliza mucho a la gente. Tenemos emociones frágiles. ¿De qué manera Dios consigue resolver esto? Llenarnos de Cristo, hacer de Cristo more en nuestro corazón, ser el dueño de mi emoción. ¿Cómo Él consigue ser dueño de mi voluntad? Llenar a Cristo en mi voluntad. ¿Cómo Él va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? Yo voy a continuar leyendo. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ustedes ven que nuestra raíz, nuestra base tiene que ser el amor. Y nosotros cantamos un himno que dice así: estamos siendo entrelazados hilo tras hilo para tornarnos un tejido de amor. Entonces, de esta manera, Cristo está encabezándonos cuando Él comienza a entrar y a habitar en mi mente. Él comienza a habitar en mi emoción, Él comienza a habitar en mi voluntad. Y este habitar, hermanos, trae un cimiento de amor. Y no solo esto, vamos a continuar. Para que podáis conocer el amor de Cristo. ¿Cuál es la altura, profundidad y la altura? Usted comienza a conocer la dimensión de Cristo junto con todos los santos y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Usted va teniendo la noción de lo que es el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, solo hay una manera que Dios haga a Cristo la cabeza sobre su vida. Es llenarlo a usted con Cristo. Llenarlo a usted con Cristo en su mente, emoción y voluntad. Y colocarlo usted junto en el cuerpo, juntamente con todos los santos, para que usted pueda experimentar y ver la dimensión de Cristo. Y usted experimente el amor de Cristo que excede a todo entendimiento. Todo esto tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para que usted sea llenado hasta la plenitud de Dios. Hermanos, solo hay un objetivo que Dios está haciendo en la multiplicación. Él quiere llenarlo a usted de Cristo. Solo que, hermanos, esto aún es doctrinario. ¿Cómo Cristo? Dios va a llenarme de Cristo. Ahora viene capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu.
Llenar de Cristo es llenarse del Espíritu. ¿Y cómo voy a llenarme del Espíritu? Irmãos, falando entre nós, Hablando entre falando vosotros. entre nós, irmãos, é a ¿No es así, transcrição, hermanos? é a imersão, Hablando entre vosotros es inmersión. a palavra no Hablando entre vosotros, hermanos, es transcripción, es inmersión. os comportores Es tomaram na inculcar la palabra en el corazón. que os adolescentes Hermanos, tomaram por na esto imersão, que el camino que los colportores tomaron en la inmersión, el camino que los adolescentes tomaron en la inmersión, hermanos, es el camino correcto. Esta manera de hacer inmersión en la palabra, nosotros estamos llenándonos de Cristo. Y llenándonos de Cristo, hermanos, nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos llegando a la unidad de la fe. Y el resultado, aún no terminé el capítulo 4, el resultado es nosotros llegar a la unidad de la fe, al pleno conocimiento de la fe, a la medida de la plenitud de Cristo. Llega al versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El resultado es que nosotros vamos a estar siguiendo la verdad en amor, vamos a estar creciendo en aquel que es la cabeza, Cristo. Todos los miembros van a estar creciendo en la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que está siendo muy difícil para que ustedes entiendan. Oh Señor Jesús, yo estoy hablando del lado de la multiplicación, me estoy refiriendo a la edificación del tabernáculo. Estoy hablando para la edificación, la multiplicación, lo que Dios quiere obtener, hermanos, es un tejido de amor. Lo que Dios quiere obtener en nosotros, hermanos, llenándonos de Cristo y nosotros sirviendo como un reino de sacerdotes. Dios está tejiendo un tejido de amor entre nosotros, ¿no es así? Ustedes que están sirviendo a los adolescentes, ustedes no perciben que está tejiendo un tejido de amor. Dios está supliéndolos a ustedes con el amor de Dios, y al servir juntos, ustedes van viendo que un tejido de amor está siendo tejido. Esta es la edificación de la iglesia y esta es la multiplicación de la vida. Dios está ganando a más personas por causa de esto. Oh Señor Jesús, está muy difícil que intente explicarles a ustedes, pero esto está sucediendo. Usted puede ver esto en Colosenses 3. Colosenses 3:16. Es lo mismo. Habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué va a suceder? Hermanos, es a través de hablar entre nosotros, la inmersión en la palabra, inculcando la palabra. Esta realidad de la edificación, de la multiplicación va a suceder entre nosotros. Y Colosenses 3, yo no leí el 14, versículo 14 dice así: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, el amor es el único elemento que consigue unirnos unos a los otros. No es mera amistad, no es mera aproximación, no es de comer pizza juntos, sino que es el amor de Dios. Es el único que es capaz de unirnos juntos y tejer este tejido de amor juntos. Y sea la paz de Cristo el árbitro en vuestros corazones, por lo cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Y en el versículo 2 del capítulo 2 de Colosenses, para que el corazón de ellos sean confortados, unidos en amor. Conformados y vinculados, es coalescidos, es tejidos, colocado en un tejido de amor. Hermanos, la edificación tiene que resultar en un tejido de amor. Yo estoy preparando el terreno para otros mensajes más adelante, hablar sobre el tabernáculo. Ahí ustedes van a comenzar a entender. Entonces la consumación, lo que Dios está queriendo hacer. Mateos 1, versículo 23.
dice el nombre de Jesús, de Cristo, ya nos da idea de lo que Dios quiere hacer. Mateos 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el tabernáculo que Dios quiere que el pueblo construya en el desierto, hermanos, es el lugar de habitación de Dios con nosotros. Y este trabajo Dios va a dar continuación, por ejemplo, en Juan capítulo 15. ¿Qué figura usted ve en Juan capítulo 15? La figura de una vid verdadera. Esta vid verdadera es una figura del tabernáculo. Aquí dice así, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, lo que Dios está queriendo mostrar es que el trabajo de Dios es edificarnos para hacer solo una cosa con Dios. Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos y la vid son lo mismo. Nosotros somos sustentados por la raíz y Dios es el agricultor que cuida esta vid. Hermanos, Dios quiere esta entidad orgánica. No somos una entidad religiosa. Dios está haciendo de nosotros esta entidad orgánica. Es Dios y el hombre siendo una sola cosa. Ahí, hermanos, cuando llega Juan 17, vamos a ver Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No sé si los hermanos entienden. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Hacer todo esto con nosotros. Para que nosotros seamos uno. Así como el Padre es uno con el Hijo. Entonces el Padre ya es uno con el Hijo. Pero Dios quiere introducirnos en esta unidad. Este es el lugar de habitación. Hermanos, todo esto que está sucediendo entre nosotros. Casa de adolescente. Predicando el Evangelio, inmersión en la palabra. ¿Qué está sucediendo? Nosotros estamos siendo colocados dentro de Dios. En el Dios triuno, cada vez más. Estamos siendo cada vez más uno entre nosotros y más uno con Dios. La gloria que me has dado, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El trabajo final de Dios en la edificación es hacernos totalmente uno con Dios. Y en Apocalipsis 21 es el resultado final de este trabajo. Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta última frase, hermanos, es mejor entendido por otra versión de la Biblia de Jerusalén. Si usted va a ver esta última palabra, dice así: y Él, Dios con ellos, será su Dios. Quiere decir, nuestro Dios, después de este trabajo de edificación, de unirnos con el Padre y con el Hijo, nosotros seremos parte, insertados en Dios. Dios, en el futuro, no será solo Dios, será Dios con los hombres.
Y Él, Dios con ellos, será su Dios. Quiere decir, Dios será el Dios con los hombres. Entonces, la realidad del tabernáculo viene en que hoy nosotros edifiquemos la iglesia. Bueno, yo voy a solo hablar hasta ahí, solo para no complicar sus mentes. Después con tiempo van a entender. Ahí voy a hablar ahora del otro lado, de los 2 peces. Yo hablé de los 5 panes, no hablé de los 2 peces. Los 2 peces se refieren al testimonio y está relacionado al dominio. Oh, Señor Jesús. Pez viene de la vida animal. Y la vida animal está relacionada a la redención. Cristo necesitó derramar su sangre preciosa para redimirnos, para hacer la redención. ¿Y la redención es para qué? La redención es para el dominio, para el reino. Dios nos compró para Él tener un reino aquí entre nosotros. Miren que el mejor versículo para entender esto es Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Me gustan mucho estos 2 versículos. Ahí ustedes van a entender que los 2 peces son para la redención y la redención es para el reino, para el dominio. Aquí dice así, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Esto se refiere a la vida animal. Entonces Cristo derramó su sangre. Cuando necesitó la redención, necesita la sangre. Y la sangre viene de la vida animal. De la vida vegetal nosotros vemos la multiplicación, pero de la vida animal nosotros vemos la redención. Y la redención está relacionada al dominio. ¿Por qué? Porque la redención indica que el pecado entró en el hombre. La redención indica que Dios perdió al hombre por otro reino. No sé si me entienden. La redención nos indica que el pecado entró en el mundo, la muerte entró en el mundo y la muerte pasó a todos los hombres. Y el hombre estuvo bajo otro reino. Entonces, la redención tiene como meta quitar a este pueblo para otro reino para establecer el reino de Dios. ¿Está bien? Entonces voy a leer nuevamente. Porque fuisteis muertos y con su sangre fuisteis comprados para Dios, los que vienen de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, la redención está relacionada a rescatar una persona, al pueblo que fue perdido por Dios. Él rescata nuevamente por la redención, por la sangre derramada. ¿Para qué? Para constituir reino y sacerdocio, y reinarán sobre la tierra. ¿Ustedes entienden ahora? ¿Por qué los 2 peces aquí? Dios creó al hombre para que él domine la tierra por Dios, pero con la caída el hombre perdió la función, pues al desobedecer a Dios, el pecado entró en el mundo y por el pecado también la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Ya leí esto. Y hermanos, todas las cosas fueron creadas por Dios y toda la tierra es de Él. Sin embargo, Él no tenía un pueblo que sea de su propiedad exclusiva. Por eso Él llamó a los hijos de Israel para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y Dios entonces necesitaba rescatar un pueblo para sí, para hacer de este pueblo su reino. Primera de Pedro capítulo 1, vamos a ver. Primera de Pedro capítulo 1. Oh Señor Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Hermanos, allí el versículo, capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso, hermanos, la oración que Jesús nos enseña en Mateo 6, ustedes saben, hasta pueden ayudarme. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Entonces, el problema aquí es que la voluntad de Dios sea hecha, pero Dios perdió al hombre para la muerte, para el pecado, para Satanás. Pero ahora, con la sangre de Cristo, Dios rescató un pueblo. Él puede llamar a este pueblo de propiedad exclusiva de Él. Y Él quiere hacer de este pueblo una nación, un reino. Y Dios quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra por medio del pueblo que Él rescató. Y, oh Señor Jesús, por eso, después de hablar con relación a la edificación en el libro de Efesios, Pablo habla de nosotros ser aquellos que luchan por el reino en Efesios capítulo 6. Efesios 6. Después de edificar la iglesia, hermanos, nosotros nos tornamos un ejército de Dios. Vamos a conquistar la buena tierra para el Señor. Entonces, el versículo 10 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. Entonces, contra la iglesia edificada, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso, hermanos, Dios necesita edificarnos, necesita multiplicación, necesita la edificación, tejer un tejido de amor. Nosotros entonces tenemos la realidad de Dios, de luchar por el reino de Dios, y nosotros vamos a traer el reino de regreso a Dios. Oh, Señor Jesús. Y cuando termine nuestra lucha en nuestra era, hermanos, nosotros vamos a introducir el reino de Cristo. Y Cristo va a reinar con los vencedores durante 1000 años. Y cuando terminen los 1000 años, ¿saben qué va a suceder? Satanás será suelto. Él aún va a provocar una rebelión más. Él está provocando una rebelión en nuestro tiempo y nosotros estamos luchando contra él. Pero Él no va a vencernos, no. Nosotros estamos venciendo porque Cristo está con nosotros. Y después que Cristo reine por 1000 años, Satanás aún va a causar confusión. Esto es bueno porque Dios va a poder limpiar toda rebelión juntamente con Satanás y colocarlo en el lago de fuego. Y cuando esto suceda, hermanos, 1 Corintios 15, para terminar. 1 Corintios 15. Oh, Señor Jesús. Él va a barrer. Miren aquí. 1 Corintios 15. Versículo 23 dice así: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto es la resurrección entre los muertos. Luego el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda sabiduría, autoridad y potencia.
con la ayuda de la iglesia será este ejército formado por ustedes adolescentes y jóvenes. Toda la iglesia, este ejército va a derrotar a Satanás. ¿Y cuándo entonces derrote todo? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque la muerte entró por el pecado y pasó a todos los hombres. Y ahora nosotros necesitar derrotar a la muerte. Vamos a sacar a la muerte del medio nuestro, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa que Él que sujetó a Él todas las cosas. Dios el Padre no está sujeto a Cristo. Dios el Padre sujetó todas las cosas a Cristo, pero luego que todas las cosas le estén sujeto, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando esto suceda, ¿sabe qué va a suceder? Las dispensaciones de los tiempos terminarán. No necesitaremos más del tiempo. El tiempo existen, los tiempos existen, las dispensaciones existen. Es para que Cristo reine. Cuando entregue el reino al Padre, porque todos los enemigos ya fueron derrotados, la desobediencia fue derrotada, el diablo fue derrotado, la muerte fue colocada al lago del fuego. No habrá más ningún enemigo. Todo estará bajo el encabezamiento de Cristo, el encabezamiento de Dios. Hermanos, allí no necesitaremos más del tiempo y todos nosotros seremos introducidos en la eternidad. Nosotros seremos más limitados por el tiempo. Principalmente los vencedores, ya en los 1000 años, no viviremos más en esta materia, en este cuerpo material. Nosotros vamos a estar en un cuerpo espiritual y para siempre vamos a ser sacerdote para Dios. Vamos a estar juntamente con el Señor, reinando con el Señor para siempre. O Senhor tem abençoado a África do Sul e sua obra tem avançado cada vez mais nesse país, através do CEAP, dos comportores, da Casa de Adolescentes e das redes de cuidado. Temos o terreno do CEAP, onde temos 4 casas e também estamos expandindo a estrutura, construindo um salão para reuniões, com cozinha industrial e mais banheiros para atender às necessidades do CEAP, da igreja e da obra em toda a África. A comportagem tem avançado cada vez mais, tanto através dos comportores como através dos adolescentes. Aproximadamente 1000 livros foram semeados somente no último mês, e com a chegada de mais comportores nos últimos dias, temos a expectativa de avançar ainda mais. Atualmente, estamos com uma equipe de 10 comportores atuando em Joanesburgo, além de uma casa de comportores grande e bem localizada na cidade. Na casa de adolescentes, 15 a 20 adolescentes vêm para casa todo fim de semana e cada vez mais temos convidados. Eles amam a palavra profética, a imersão, o dorme com Deus e a comportagem. A igreja tem sido renovada com a alegria e a simplicidade deles nas reuniões. Vamos seguir pregando o Evangelho do Reino a toda a terra, levando todas as coisas ao encabeçamento de Cristo para trazê-lo de volta.